Saludos con todos, mi nombre es Jefferson Valle y en este video les enseñaré cómo descargar, instalar y utilizar los programas de mi trabajo de integración curricular. El tema de mi trabajo de integración curricular es el diseño, simulación y control de temperatura de un horno eléctrico empleando resistencias, control electrónico al lado AC, realizado por mi persona y el director es el doctor ingeniero Marcelo Pozo. Para el desarrollo de este proyecto se utilizó dos software que son el software Plex Standalone para el circuito eléctrico electrónico del sistema desarrollado y el software de Phyto para la interfase gráfica del usuario. En la descripción del video están los enlaces para descargar los software de Plex y de Phyto, así como el archivo con los programas de Plex y de Phyto. En pantalla podemos ver los tres enlaces que se encontrarán en la descripción. Los dos primeros serán los enlaces para descargar los programas de Plex y de Python, y el tercero están los archivos de la simulación de Plex y de Python. Copiamos el enlace, colocamos el enlace en nuestro navegador y esperamos que se cargue. Una vez cargado, podemos observar los archivos y podemos descargar por medio de una carpeta comprimida. Damos clic en descargar y este se descargará. Sin embargo, yo ya tengo descargado y lo tengo aquí en mi escritorio. Podemos ver que la carpeta tiene los archivos de Plex y de Phyto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir el archivo de Plex y nos saldrá la pantalla. Tal vez para ustedes se tarde un poquito más porque no la abren muy seguido el programa de Plex. En la simulación de Plex podemos encontrar el sistema eléctrico en el que consta la fuente trifásica, el conversor estático de energía CAC y el horno eléctrico representado por resistencias eléctricas. Luego tenemos un bloque para calcular la potencia y también obtener el voltaje y la corriente. Luego esta potencia podemos ver que pasa hacia el modelo térmico de tal manera que al final nosotros podamos obtener la temperatura. En la parte inferior derecha nosotros podemos tener la acción de control, en la cual si nosotros ingresamos un voltaje podemos tener al final los ángulos de disparos. Para la parte de electrónica de potencia del circuito eléctrico. Después de eso nosotros podemos tener el lazo de control de corriente, luego el lazo de control de potencia y más externamente el lazo de control de temperatura. También por medio de selectores podemos elegir si solo queremos trabajar en el lazo abierto o si queremos solo trabajar en el lazo de corriente o trabajar solo en el lazo de potencia o elegir todo el sistema en cascada. También tenemos un selector donde podemos elegir el circuito de descarga, que este detecta los flancos de bajada de referencia de temperatura para que ésta pueda desactivar todo el sistema o apagar todo el sistema para que no haya gastos de energía. También podemos tener ingreso de referencia de temperatura, la referencia de potencia en el caso de que se trabaje con el lazo de potencia, o la referencia de corriente en el caso de que se trabaje con el lazo de corriente, o tal vez la referencia de voltaje en el caso que se trabaje solo en el lazo abierto. Para poder simular, se puede simular dando clic en Simulation y dar en Start. Sin embargo, nosotros requerimos de que se pueda manejar desde la parte de HMI, desde la parte de interfaz. Entonces lo que vamos a hacer es abrir otra vez nuestra carpeta donde se encuentran los programas. En la parte de Python damos clic derecho, nos vamos a Edit y abrimos por medio de Edit. Obtenemos el programa, nos dirigimos a Room y luego Room Mode y simulamos el programa. Entonces nos sale de esta manera el programa. Podemos nosotros
minimizar, de tal forma que nosotros tenemos aquí el HMI que se realizó, y de esta forma nosotros podemos elegir el lazo de control que nosotros queremos. De esta manera podemos elegir la parte de los selectores, y si nos vamos al recuadro podemos ingresar el valor para el set point. No sé si se dan cuenta, acá cambia el set point. Si nosotros nos vamos a la parte de potencia, vemos que también nos cambia, y si nos vamos a la parte de corriente podemos observar que también aquí nos cambia a 8, y si nos vamos a la parte de referencia también vemos que aquí nos cambia a 100. Estos valores podemos cambiarlos de distintas maneras, sin embargo este podría trabajar según qué lazo de control podemos elegir. En este caso vamos a elegir el lazo de control de temperatura. Desde nuestro HMI también podemos simular. Damos clic en simular y esta comenzará a inicializar. Y para poder ver la respuesta de temperatura, nos dirigimos al osciloscopio, donde tenemos la referencia y la temperatura medida. Entonces de esta manera nosotros podemos observar que la temperatura puede seguir a la referencia. También notamos que hay un sobreimpulso, en el cual está de unos 20% aproximados, en el cual está dentro de lo considerado el diseño. También podemos ver que el tiempo de establecimiento no es muy alto, entonces podemos decir que un tiempo de establecimiento rápido, ya que está de unos 2 a 3 segundos. También podemos ver las otras respuestas de potencia, que vemos que también tiene sobreimpulso y su tiempo de establecimiento es mucho más rápido que la de temperatura. Y si nos dirigimos a la parte de corriente, podemos observar que es mucho más rápida la respuesta, porque es una variable más rápida. Y también podemos ver la corriente en la carga, en este caso sería la resistencia 1. También tenemos el voltaje que se manda en la acción de control, y también en la parte de abajo podemos observar el ángulo de disparo que se envía a los tiristores de la electrónica de potencia. Entonces procedemos a cerrar esta gráfica. En las gráficas de arriba se tiene la fuente como se dijo inicialmente, y si hacemos un zoom podemos ver a la fuente, y también tenemos la salida en la carga de voltaje, y así también tenemos las salidas de voltaje y corriente en la carga, en este caso la resistencia 1, y así mismo para la resistencia 2, de la misma manera para la resistencia 3. Otra cosa que podemos hacer es también colocar perturbaciones. En este caso no tiene puesto nada, pero podemos cambiar el tiempo en el cual puede haber perturbaciones y también la cantidad que tendrá. De la misma manera podemos cambiar acá el tiempo y el valor que tendrá la perturbación. En este caso vamos a hacer una prueba para el mismo sistema de lazo cerrado de temperatura, en la cual podamos observar que la temperatura medida sigue a la referencia. De modo que vamos a irnos al HMI. Vamos a dejar que solo se pueda observar los cambios de referencia. Entonces vamos a iniciar con un valor pequeño de 50. Vamos a iniciar con 0. Vamos a simular y vamos a observar que si cambiamos los valores, este puede seguir a la referencia. Como se dijo antes, también hay que elegir un tiempo apropiado para la simulación, en la cual nosotros podamos ingresar estos valores en el transcurso de tiempo. Como podemos observar, para la primera referencia de 100, podemos observar que tiene su tiempo de establecimiento muy por debajo de los 3 segundos aproximadamente.
pero también si tiene un sobreimpulso de más o menos de 30%, que también está dentro de lo diseñado. Para la parte de 200 que ingresamos, nos damos cuenta que se dificulta un poco más de seguir a la referencia. Sin embargo, su tiempo de establecimiento está alrededor de unos 4 segundos aproximadamente, y baja también su sobreimpulso. Cuando se tiene referencias negativas, se podría decir, o de descarga, podemos ver que tenemos un sobreimpulso alrededor del 30% de la misma manera, y su tiempo de establecimiento está entre los 3 a 4 segundos. Para la respuesta de temperatura es rápida. De la misma manera, como se dijo anteriormente que se puede ingresar perturbaciones, nosotros podemos ingresar aquí un valor en la cual se pueda ver las perturbaciones. También podemos cambiar el tiempo. Vamos a poner 70 y aquí vamos a dejarle con 50. Entonces nos dirigimos nuevamente a nuestro scope. Tenemos nuestro HMI y podremos simular nuevamente. Hay que considerar que las perturbaciones no ingresen justo en el cambio de referencia. Entonces nosotros, como colocamos 50 y 70 para las perturbaciones, hay que tener cuidado en eso. Vamos a colocar otra vez una referencia. Pasa 50. Esperamos que termine. Por medio de estas perturbaciones nosotros podemos conocer si el sistema es robusto o no, y podemos observar que para una perturbación, esta puede seguir a la referencia luego de que haya ingresado la perturbación, después de aproximadamente unos 3 segundos. Si nosotros nos dirigimos a la perturbación colocada en el tiempo 70, vemos que hay un sobrepico. Sin embargo, notamos que el tiempo de respuesta es más rápida, alrededor de un segundo. De tal manera que podemos decir que nuestro sistema es robusto. Asimismo, como hicimos las pruebas para el asa de control, podemos elegir el asa de potencia y asimismo simular. Nos dirigimos a osciloscopio de potencia y podemos notar cómo este puede seguir a la referencia. De la misma manera podemos observar en la parte de corriente como este también a la referencia ingresada desde el control de la potencia, podemos ver que sigue su referencia. Para la temperatura no podemos saber si es que es la deseada o no, porque en esta ocasión estamos trabajando para el lazo de potencia. Sin embargo, para el lazo de potencia nosotros podemos saber si es que puede ser eficiente o no, de tal forma que podamos ingresar otros valores desde el HMI. Ingresamos diferentes valores. Esperemos que termine de simular. Como podemos ver aquí al inicio, vemos que su tiempo de establecimiento es de alrededor de unos 2 segundos aproximadamente. Estos picos que podemos observar es porque el controlador, cuando recién está trabajando, tiene que mandar su respuesta como es un controlador discreto, tiene que mandar su respuesta a cada medio ciclo para que pueda cambiar la respuesta, en este caso de potencia. Entonces podemos ver que
estos picos que dan. Sin embargo, entre más transcurre el tiempo, podemos ver que la respuesta va acercándose más y más y más a la referencia. Tal cabo que cuando tenemos más tiempo y ingresamos en el tiempo otras referencias, ya no obtenemos esos sobrepicos que teníamos al inicio, solo los sobreimpulsos que están dentro de lo considerado, y el tiempo de respuesta también está dentro de lo considerado, que en esta ocasión igual es de unos 2 segundos aproximadamente. En esta parte de acá, cuando nosotros ingresamos la referencia de 2500, podemos notar cómo la potencia medida no lo sigue. Esto es gracias a los saturadores y a los limitadores que nosotros tenemos, ya que no puede trabajar más de los 2000. Entonces se colocaron limitadores en la cual si estas referencias sobrepasan los 2000 watts, tiene que solo trabajar hasta los 2000 que nosotros pusimos en los limitadores, para que de esa manera no pueda dañar a nuestro horno y así nos reduzca la vida útil del horno. Finalmente nosotros acá podemos observar la respuesta de potencia para unos 100 watts, que tiene también su tiempo de respuesta de unos 3 segundos aproximadamente, y un sobreimpulso que está muy dentro de lo considerado de nuestro diseño. De la misma manera, así como nosotros pudimos elegir para el lazo de potencia, nosotros podemos elegir para el lazo de corriente. Damos en simular, nos dirigimos hacia el osciloscopio de corriente y observamos la respuesta de corriente. Observamos que esta corriente medida sigue la referencia en un tiempo de establecimiento de alrededor de unos 2 segundos. Para poder conocer de mejor manera la eficiencia del controlador, podemos ingresar algunas referencias. Entonces podemos observar las respuestas de corriente y vemos que su tiempo de establecimiento es alrededor de un segundo en este caso. Entre mayor sea la corriente, podemos ver que su tiempo aumenta, y en este caso tenemos alrededor de unos 3 segundos, 2 segundos y medio aproximadamente. Y cuando su corriente tiene una referencia con flanco de bajada, podemos observar que tiene de igual manera un tiempo de establecimiento de unos 3 segundos. En este caso nosotros no podemos observar sobreimpulsos, que podemos decir que está dentro de nuestra consideración del diseño, y también podemos observar que para cada referencia nuestro controlador trabaja de manera eficiente. De la misma manera, nosotros desde el HMI, como le habíamos dicho, podemos elegir también el lazo de control a lazo abierto. Procedemos a simular, nos dirigimos a la parte de corriente y podemos ver que ese voltaje de acción de control si ingresa. También vemos el ángulo de disparo que está de acuerdo a ese voltaje de acción de control ingresado. De esta manera también se puede ingresar algunos valores, al igual que en el anterior caso. Los podemos poner y si vamos a la gráfica nos damos cuenta que el voltaje de acción de control modifica al ángulo de disparo. De modo que podemos decir que si ingresa su acción de control y también
En la carga podemos observar cómo, gracias al ángulo de disparo, modifica al voltaje y la corriente de salida en este caso. Acá podemos ver también de la misma manera, si nos acercamos, como tal, ya se obtiene un valor de, en este caso, de 127. En el voltaje podemos ver que el ángulo de disparo cada vez es más pequeño. Pero si nosotros tenemos un voltaje de 50, podemos ver que su ángulo de disparo está alrededor de unos 110, 109. Y en la gráfica de corriente nosotros podemos ver que su ángulo de disparo sí está trabajando. No se puede decir nada más, debido a que en este lazo no se controla ninguna variable, en la cual procedemos a seguir con el control de apagado o sistema de apagado. Si nosotros hacemos clic o seleccionamos, observamos que la única opción que podemos elegir es la referencia para el lazo cerrado de control de temperatura. Entonces seleccionamos el lazo de control de temperatura y de la misma manera nosotros podemos proceder a simular. Abrimos nuestro osciloscopio, ingresamos valores de referencia con el fin de tener que la temperatura disminuya. Una vez terminado de simular, podemos hacer zoom y podemos observar que todo este tramo o este instante de tiempo, todo el sistema se apaga gracias al circuito, y una vez que llega a la referencia, este se enciende nuevamente y sigue con la referencia. De la misma manera tenemos acá que en todo este lapso de tiempo podemos decir que se apaga el sistema para llegar hasta la referencia y otra vez encenderse y seguir a la referencia deseada. Todo esto podemos observar de mejor manera en el osciloscopio, donde tenemos corriente, potencia y temperatura. Entonces, si nos hacemos un pequeño zoom, podemos observar que cuando está disminuyendo la temperatura, todo el sistema se apaga, teniendo corriente cero, potencia cero, hasta llegar al punto de referencia deseado y que se active otra vez todo el sistema. De la misma manera tenemos para la otra referencia, observamos cómo disminuye la temperatura, todo el sistema se apaga teniendo corriente cero y potencia cero hasta llegar a la otra referencia, que en este caso son 50, y se enciende todo el sistema para controlar la temperatura y así ahorrar energía cuando se requiera disminuir la temperatura. Esto fue la presentación de la interfase de Phyton con la simulación de Plex para el sistema del horno eléctrico. Muchas gracias por su atención.